el día de hoy con nuestro último panelista, nuestro último ponente. Quiero solicitar la presencia del doctor José Salvador Herrera Chávez, quien nos va a hacer el favor de hablarnos del delito de la piratería y su impacto en los eSports. Un aplauso, por favor. El doctor José Salvador Herrera es licenciado en Derecho por la Universidad Marista, tiene maestría en Derechos Humanos y Procuración de Justicia por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, es socio fundador de la agencia de representación deportiva Sports Legal. Doctor, muchas gracias. Gracias, buenas tardes. Bueno, antes de comenzar, quisiera, como lo han hecho las personas que han estado aquí, agradecer la oportunidad de estar aquí, agradecerle a Adrián, agradecer a la Federación y agradecer a ustedes. Realmente esto se genera con la participación de ustedes, los expertos, y pues hoy en día, cuando uno tiene la oportunidad de hacer alguna presentación, siempre se lleva mucho más de la experiencia y de todos los conocimientos de los que hoy están aquí. Entonces, muchísimas gracias por su participación y trataré de ser puntual en el tema. Han sido muy vastos en todas las experiencias que hemos compartido y me he enriquecido mucho de todos los conocimientos. Vamos a hablar un poquito del fenómeno social de la piratería. Al inicio del trabajo, al inicio del desarrollo, pretendí de manera un poco ideal tratar de definir a la piratería. Y la verdad es que me encontré, tanto en el ámbito local y un poco en el ámbito regional, distintas concepciones de lo que podría ser la piratería. Podríamos hablar entonces o podríamos entender a la piratería como la copia de algo, podríamos entender a la piratería como a lo mejor la distribución ilegal de algo, el uso ilegítimo de un producto, es decir, sin el consentimiento de quien pueda dar. Son distintas acepciones que podríamos tratar de llegar, pero en teoría yo creo que podríamos generalizarlo como un uso ilegítimo de un producto. Entrando un poco en materia, y en materia deportiva, advertí que para tratar de aterrizar este concepto de la piratería, podría hablar de dos bandos. El primero, siendo deportivo el tema, espero que así me lo entiendan. El primero, pues estamos los consumidores, ¿no? El consumidor del juego, y ese consumidor, o ese bando de consumidores, pues está integrado por niños, está integrado por adolescentes, por adultos, y me di cuenta que por adultos mayores. La verdad es que hoy en día ya no hay edad para esto, para el consumismo de los videojuegos. Tampoco hay género. Bien lo decían en la mañana que las mujeres hoy en día también forman parte ya de todo el desarrollo y de todo el consumismo de la industria del videojuego y en particular de los eSports. Y por el otro lado, pues claro, tenemos a los dueños del producto, a la industria del videojuego. Entonces, en ese choque de posturas, tratando de darle un contexto de derecho a esta plática, vamos a hablar del mundo del ser y el mundo del deber ser. En teoría, nosotros los consumidores, en un mundo del deber ser, deberíamos de tener quizá una postura en donde aceptemos el precio que nos marca la industria y si lo podemos pagar, lo consumimos. ¿Qué pasa en el mundo del ser? La verdad es que hemos buscado alternativas y nos han sido puestas al alcance, puestas al alcance de nosotros con un solo clic en la computadora. Gracias. Con un solo clic en la computadora, de poder acceder a distintas alternativas para obtener el producto a un menor costo y en algunos casos hasta gratis. Por parte de los dueños del producto, ¿qué tenemos? Tendríamos entonces que tener o podríamos establecer una política en donde entiendan la necesidad del consumidor y a lo mejor podamos establecer precios que puedan resultarles asequibles al consumidor, atendiendo a esta postura de comprensión hacia la economía y hacia el producto. En teoría podría ser una buena figura. ¿Qué es lo que pasa en la realidad? ¿O qué es lo que hemos advertido como un fenómeno en atención a
a esta disyuntiva entre el consumidor y la industria del videojuego. Año con año advertimos que hay un alza en los precios, es decir, adquirir el producto, pensemos en cualquier juego que se les ocurra, FIFA, NBA o que ustedes consideren, lo que nos cuesta hoy no nos va a costar lo mismo que en la edición que viene. Y se saca y hay un poco o se utiliza la mercadotecnia que se utiliza un poco en el tema de la industria automotriz, es decir, hoy podemos adquirir el modelo 2020 ya, o está próximo a salir el FIFA 2020, entonces hay una expectación y entonces se genera evidentemente una necesidad de parte de nosotros los consumidores de tener el último modelo, ¿no? En relación a esto. Creería yo que llegar a un punto de acuerdo en estas dos posturas no es tan sencillo. Y atendiendo un poquito al ámbito personal o al día a día, pude ver un ejemplo en la vida práctica. Este ejemplo lo vamos a materializar. A lo mejor ustedes, nosotros los abogados, nos parecerá muy lejano, porque no acudimos mucho. Un dueño de un bar. Perdón, si alguien no lo conoce, pero bueno, un dueño de un bar. Sí. Por si alguien no lo conoce, se venden productos etílicos, pero bueno. Ese dueño de bar inicialmente pues tiene una clientela habitual. Él decide aperturar su establecimiento mercantil. Sin embargo, advierte que dentro de su clientela hay un descenso, hace un estudio de mercado y el estudio le refleja que esto se deriva a sus altos costos. Y la postura que adopta el dueño en relación a eso inicialmente puede ser de dos tipos. La que normalmente hemos advertido y es parecida a la industria del videojuego es el alza de costos para suprimir la pérdida por la ausencia de sus clientes que se le van. Por otro lado, tenemos en ese mismo ejemplo el dueño de un establecimiento donde se venden bebidas alcohólicas que advierte la misma postura de ausencia de clientes, realiza el mismo estudio de mercado y lo que hace es, le arroja evidentemente un alto costo de precios, pero lo que hace para compensar ese alto costo que tienen sus precios es pues, mejorar el servicio, a lo mejor le mete más animación a su bar, pero la clientela se sigue yendo y advierte que se sigue yendo porque en el área de mercado pues tiene la misma oferta, quizá no de la misma calidad, pero sí del producto. Entonces dice, el consumidor prefiere o más barato o quizá más, o en algunos casos gratis, consumir el producto. Esto nos lleva a esta misma paradoja, ¿no? El dueño del establecimiento mercantil, en este caso haciendo el símil para la industria de los videojuegos, castiga entonces a su clientela fiel y dice, oye, pues la única fórmula que yo encuentro para no tener una pérdida económica es el alza de costos, o toma una postura en donde compensa a través de otras fórmulas o busca generar otras fórmulas a su alto costo para satisfacer a sus clientes. Es un punto interesante a tratar, en particular porque es difícil entrar en un punto medio. Sin embargo, y entrando un poco en el punto de la industria del videojuego, hubo un detonante para el tema de la piratería. Y este detonante pues, es evidentemente el uso de herramientas tecnológicas, es decir, el Internet. Hoy en día, y se había, en particular para el tema del FIFA, había salido la edición para los CPUs. Y esa edición para los CPUs inicialmente fue muy pirateada, fue muy copiada. Es decir, cualquier persona podía tener acceso al videojuego FIFA con una copia evidentemente ilegítima a un menor costo. Advierte ese fenómeno la industria del videojuego y empieza a generar herramientas tecnológicas para combatir eso, y hoy en día ha desaparecido ya la plataforma para CPUs, ¿no? de la FIFA, y pretende o se establecen otras modalidades, ¿no? Como los juegos en línea, como lo que habíamos escuchado. En este escenario de los juegos en línea, y me voy a detener antes de entrar al disco, también escuché por ahí que habían mencionado que el disco, es decir, para las consolas como el Xbox o el PlayStation,
también se ha advertido un descenso en la adquisición de ese producto. Y esto se advierte por dos razones. Evidentemente también a través del uso de herramientas tecnológicas se podían piratear esos discos y se podía ponerle a una consola algún tipo de chip en donde tú podrías consumir ese producto, donde tú podías adquirir ese producto en el mercado informal, y pues solamente con una adaptación que tú le hacías a tu videojuego tenías el acceso al mismo. Vuelve entonces a retomarse esta postura del alcance que pudiera llegar a tener, es decir, el alcance que tiene la persona o el acceso que va a tener al uso de herramientas tecnológicas, pues para evidentemente beneficiarse, y evidentemente, perdón, también valga la redundancia, lo que hace la industria del videojuego ante ello. ¿Cómo han pretendido superar este apartado en la industria del videojuego? Los juegos en línea. Los juegos en línea, pues, ha habido una evolución. Primero teníamos el CPU, después los discos, y ahora ya podemos jugar en línea. Sin embargo, esto no quiere decir que con ello se haya resuelto el problema. Hoy también podemos advertir que esta parte de la evolución o de las herramientas tecnológicas a través del uso del Internet y los juegos en línea, también ya se ve afectada, también ya se ve impregnada de usos ilegales a través de herramientas tecnológicas de hackers que se dedican, por ejemplo, a la instalación de software en donde pueden regresar las partidas y en donde pueden obtener beneficios, y en donde, al alcance, vuelvo a repetir, a lo mejor de un clic, y hablo ya del Internet, pues podríamos acceder a todos los beneficios que nos ofrece el videojuego si se jugara de manera legal, llamémosle así. Voy a poner un ejemplo. Si ustedes tienen la curiosidad, quizá muchos por práctica profesional ya lo hayan hecho, con que pongan en el Internet FIFA Coins, o con que pongan en el Internet adquisición barata de coins, que es un gadget que nos ofrece el videojuego, pues los van a mandar a una plataforma. Evidentemente es una plataforma de riesgo. ¿Por qué? Porque los coins y los points, que son productos que se pueden adquirir por jugar en línea y que se pueden adquirir pues de manera legal en el videojuego, pues hoy en día hay una oferta. No quiero decir que esa oferta sea legal, porque me parece que no, y tampoco quiero decir que sea segura, porque también me parece que no. Hay un riesgo en invertir en ese tipo de plataformas en donde uno puede adquirir a cierto precio, a lo mejor, o a un menor precio que el que ofrece el videojuego, pues ese tipo de beneficios. Ojo con eso, porque no nada más es una postura de, bueno, pues a lo mejor uno como adulto entendería que, o valorará un poco más su economía si quiere invertir o no en ese tipo de sitios que están al alcance, vuelvo a repetir, de un clic. Ojo con los jóvenes, ojo con los niños. Entonces, vale la pena, valdría mucho la pena detenernos a pensar qué tan cubiertos estamos en estas figuras. Voy a hablar un poquito de la situación de la piratería con relación al derecho. Creo yo que en el tema del derecho y la piratería, y se vio en un foro que estuvimos hace 2 semanas en el Instituto Nacional de Ciencias Penales en la Ciudad de México, en donde hay un reconocimiento que el derecho con la piratería tiene una desventaja. Y la desventaja es que pues, el derecho es una rama que va a regular conductas, y al ser una rama que regula conductas para poder ser materia de un juicio, poder ser materia de un procedimiento, ante la piratería el derecho se ha quedado corto. Es decir, hoy no está previsto en nuestra legislación, ni en una iniciativa que viene que pretende un poquito incluir esta nueva figura de delitos cibernéticos, no está prevista esta parte de el uso de herramientas tecnológicas en la red. ¿Por qué? Pues porque es muy complejo, es impensable. Yo creo que hay parte un poco de la cooperación que se tenga con la industria del videojuego, con los expertos del videojuego, hacia la autoridad. Escuché un poco que las ganancias que están proyectadas por el uso de los videojuegos, del eSport, y yo creo que esas ganancias que están proyectadas podrían no ser lo suficientemente exactas
si no se toma en cuenta las pérdidas que se tienen por el uso de este tipo de plataformas o de herramientas tecnológicas que evidentemente tienen una interacción, causan un daño patrimonial a la industria del videojuego. Valdría mucho la pena ver si esos números que tenemos ya están siendo considerados o ya se toma en cuenta pues, la pérdida que vamos a tener por el uso de estas plataformas ilegales, de esta distribución de juegos. Sería interesante considerar este punto. Ahora bien, en relación al tema del derecho, en México les platico, hay una iniciativa, hoy se regula el tema del derecho a través, un segundo, perdón, ¿sí, Adrián? Pégate el micrófono. Perdón, ¿se escucha mejor ahí? Sí. Disculpen, hoy sí vemos en el Código Penal, aquí en nuestra legislación local, normalmente la piratería la vamos a regular en el apartado de los derechos de autor, y está regulada de manera, pues, en un capítulo reducido, en un capítulo que tiene algunas conductas, en algún capítulo que prevé algunas sanciones alrededor de esto. Sin embargo, vuelvo a lo mismo, nos hemos dado cuenta que esto no es suficiente, nos hemos dado cuenta que la evolución de estas herramientas tecnológicas ha sido mayor que lo que el derecho hoy mismo nos oferta para poderlas combatir. Hay una iniciativa, vuelvo a repetirlo, hay una iniciativa que es de delitos cibernéticos, está en curso, pero esa iniciativa, y siendo reconocidos por los expertos, es corta porque viene de la rama, viene nada más de la rama del derecho, viene de expertos en la materia de derecho, pero le falta los expertos en la materia digital, les falta los expertos en la industria del videojuego, le falta que apoyemos al derecho. Hoy el derecho, vuelvo a repetir, siento que se ha quedado corto, siento que tenemos un gran compromiso y tenemos un reto hacia el combate, hacia la piratería, hacia la distribución ilegal, hacia las copias ilegales, hacia el uso de herramientas tecnológicas, pero no lo vamos a poder hacer sin el apoyo, sin la sinergia entre los expertos en la plataforma digital y los expertos en derecho. Se lo dejamos al derecho, nos vamos a quedar cortos. Finalmente, voy a hablarles de dos temas, nada más para que lo tengamos en mente. ¿Será labor de nosotros los juristas exclusiva atender este fenómeno? O sea, ¿tendrá que venir únicamente de nosotros los abogados el combate hacia la corrupción? ¿O tendrá que ser una conciencia social en donde tengamos que unir esfuerzos entre los que realmente se ven afectados, como es la industria del videojuego, y el Estado materializado a través de nosotros los abogados? Es una primera aproximación. Hablaba yo también, escuché, y me parece interesante tocar un punto: el impacto económico que tiene hoy la industria del videojuego. En este punto me gustaría detenerme nada más a hacer esta reflexión. Si de verdad tenemos un nicho en donde hay muchas personas o pueden activar una economía de un país, de una región, a lo mejor de una industria, pues hay que cuidarla, y hay que cuidarla a través de nosotros, los abogados, pero hay que cuidarla realmente. No podemos nada más sacar leyes al vapor, no podemos pretender regular algo desde una falta de conocimiento técnico. Entonces, valdría mucho la pena escuchar hoy en este tipo de foros, también a los expertos en informática, a los expertos en cibernética, que nos pudieran ilustrar más allá de lo que el derecho comprende. Entonces, hoy creo que no nada más es labor de nosotros los abogados. Bueno, pues finalmente yo quiero agradecerles. La verdad es que es un tema que ha sido muy tratado de manera pues muy brillante. Simplemente era sembrar un poquito el tema de la piratería y sembrar un poquito que estamos, creo yo, muy atrasados en el uso y en advertir el mal uso de herramientas tecnológicas. Y pues por mi parte sería todo. Yo les agradezco su atención y espero que se haya escuchado.